Me llamo Susana Blanco de Moreno. Hice mi cursillo número 51 del año 97. Casada con Enrique Moreno, 9 hijos, 7 nietos. Soy de Merlo, provincia de San Luis. El tema de la escuela de hoy se llama la creación. Este tema reviste una gran importancia. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explica la respuesta básica a las preguntas que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones están estrechamente vinculadas, son decisivas para el sentido y orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. A veces, una modista, un pastelero o un perfumista se jactan de hacer una nueva creación. Cuando esto ocurre, utilizan la palabra creación en un sentido muy amplio. Por nueva que sea una nueva moda, tiene que basarse en tejido de algún tipo. Por agradable que resulte un postre o un perfume, tiene que basarse en alguna clase de ingredientes. Crear significa hacer de la nada. El crear una cosa es darle existencia. Hacer una cosa significa dar nueva forma a la materia o a algo que ya existe. Cualquier persona se plantea, en cuanto alcanza edad suficiente para pensar con cierta sensatez, ¿quién creó el universo? ¿Quién es Dios? ¿Quién nos ha creado? O la pregunta es, ¿para qué nos hizo Dios? Es evidente que hay en el mundo o en nosotros una sed de verdades. Las diferentes culturas también inventaron numerosos supuestos mitos de la creación, pero las respuestas de las verdades de la fe católica son claras y firmes, atractivas y al alcance de todos. Dios es el que existe por naturaleza propia. Nadie hizo a Dios. Dios ha existido desde siempre y siempre existirá. Hablando con propiedad, solo Dios, cuyo poder es infinito, puede crear. Cuando Dios crea, no necesita materiales o utensilios para trabajar. Simplemente quiere que algo sea, y es. Hágase la luz, dijo al principio, y la luz fue. Hágase un firmamento en medio de las aguas, dijo Dios, y así se hizo. Dios tiene poder infinito, es infinitamente sabio, infinitamente amoroso, infinitamente generoso, un gran artista, con gran sentido de belleza y amor. Dios creó al universo, real, verdadero, bueno, bello y único. Real, porque no solo es apariencia, verdadero, de su sabiduría divina, bueno y valioso. Vio Dios cuánto había hecho y estaba muy bien. Bello, refleja la infinita belleza del Creador y único. Todas las cosas tienen un mismo origen, creación de Dios, y el mismo fin, la gloria de Dios. Es solo un universo, puesto que todo tiene un solo Creador. Las Escrituras dicen respecto a Jesucristo que todo fue creado por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas a través de Él, puesto que Él es palabra de Dios. Y cuando Dios creó el universo, según Génesis, lo hizo a través de su palabra creadora. Él simplemente habló. Hágase la luz, y así se hizo. Y hubo luz. Esta palabra es el Cristo preencarnado, el Cristo eterno. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, y Cristo es la gloria de Dios. Así como un Hijo perfecto es la gloria de su Padre, Cristo es la luz de Dios. Así el mundo fue hecho para Cristo. Cristo es la razón de la creación.
Dios no tenía necesidad de crear. Él no se sentía solo, ni aburrido, ni incompleto. No tiene imperfecciones. Dios ha creado todas las cosas, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Y nos volvemos a preguntar, ¿por qué nos creó? ¿Para qué nos hizo? Es por puro amor, un amor desinteresado. Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Y para demostrar su bondad se basa en el hecho de habernos creado con un alma espiritual e inmortal, capaz de participar de su propia felicidad. Este amor es natural para Dios, es su naturaleza, su carácter, su esencia. Esto significa desear el bien del otro o caridad. Dios no ganó nada al crearnos, pero nosotros lo ganamos todo. Dios nos creó por la misma razón que padres buenos y generosos tienen numerosos hijos para compartir su amor. Lo más cercano que el hombre puede llegar a crear es procreando, que es cooperar con el acto de creación más importante de Dios, creación de seres humanos con almas inmortales, destinados a existir eternamente. Dios creó el universo lleno de tiempo, todo en él cambia. No se completó todo a la vez, como Dios, sino que crece hacia su propia perfección. La divina providencia es el plan de Dios a través del cual guía su creación hacia su perfección, hacia su fin. El universo es una historia, Dios es su autor y la providencia es su trama. El hombre es su protagonista o personaje principal. Podemos y debemos ver a Dios en todo y amar a Dios en cada cosa. Las criaturas son como caminos en los que Dios viene a nosotros y nosotros vamos a Dios. Podemos convertirnos en santos en medio de la vida más activa en el mundo, si vivimos en esta luz y practicamos la presencia de Dios. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia. Así, la libre voluntad humana y la divina providencia no son contradictorias, sino partes complementarias del mismo plan divino, confiándoles la responsabilidad. Los hombres cooperadores, a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Los católicos afirman la soberanía absoluta de Dios con tanta fuerza, pero también dan énfasis a segundas causas, por ejemplo, la Iglesia visible, los sacramentos físicos, los santos y María. Los no católicos con frecuencia sienten preocupación de que el amor y el respeto que le damos a estas cosas quiten mérito a la gloria de Dios. Pero el espíritu del catolicismo rechaza cualquier rivalidad entre la naturaleza y la gracia. La gracia perfecciona la naturaleza y la naturaleza señala hacia la gracia. Por ejemplo, María siempre nos señala hacia su divino Hijo, no hacia ella misma. Dios exalta a sus santos y sus santos exaltan a Dios. Esta exaltación abnegada de la otra persona comienza en la misma Trinidad, en la que el Padre ama y glorifica al Hijo, y el Hijo ama y glorifica al Padre, y el Espíritu que eternamente procede de ellos es ese mismo amor. El hombre vive en ambas dimensiones, vive en el mundo visible de la materia a través de su cuerpo, y vive en el mundo invisible del Espíritu a través de su alma. Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez, simultáneamente de la nada, una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana.
Luego, la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. El hombre es el menor de los espíritus y el mayor de los animales. Es el centro y el puente del universo creado. Es el sacerdote de la creación, porque cuando ofrece a Dios su propio ser, ofrece toda la creación, puesto que en sí mismo Él es todo lo que la creación es. Espíritu, mente y voluntad, que Él comparte con los ángeles. Sensaciones y sentimientos, que comparte con los animales. La vida orgánica, que comparte con las plantas. Y materia física, que comparte con los químicos. El hombre es un microcosmos, un pequeño cosmos. Sería un capítulo aparte hablar de la creación de nuestro cuerpo humano. Solo el cuerpo es bastante para asombrarnos. La piel que lo cubre valdría millones al que fuera capaz de reproducirla artificialmente. Pero si volvemos la vista a nuestro interior, las maravillas son aún mayores. Tejidos, membranas y músculos componen los órganos, el corazón, los pulmones, el estómago y demás. Cada órgano está formado por una galaxia de partes como concentraciones de estrellas, y cada parte, cada célula dedica su operación a la función de ese órgano. Los distintos órganos se mantienen en su trabajo 24 horas al día, sin pensamientos o dirección conscientes de nuestra mente. Y lo más asombroso, aunque cada órgano aparentemente esté ocupado en su función, en realidad trabaja constantemente por el bien de los otros y de todo el cuerpo humano. El soporte y protección de todo ese organismo que llamamos cuerpo es el esqueleto. Y nuestro cuerpo es solo la mitad del hombre, y, con mucho menos, la mitad menos valiosa. Pero es un don que hay que apreciar, un don que hemos de agradecer. Resulta sorprendente la poca consideración que damos al hecho de ser unos seres tan maravillosos. Como los animales, el hombre tiene cuerpo, pero es más que un animal. Como los ángeles, el hombre tiene un espíritu inmortal, pero es menos que un ángel. En el hombre se encuentran el mundo de la materia y del espíritu. Alma y cuerpo se funden en una sustancia completa que es el ente humano. No hay que menospreciar al cuerpo humano como mero accesorio del alma, pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que la parte más importante de la persona completa es el alma. El alma es la parte inmortal, y es esa inmortalidad del alma la que liberará al cuerpo de la muerte que le es propia. Tampoco se puede medir, un espíritu no tiene longitud, anchura o profundidad, tampoco peso. Por esta razón, el alma entera puede estar en todas y cada una de las partes del cuerpo al mismo tiempo. Las primeras obras de la creación divina que conocemos son los ángeles. Es un espíritu, es decir, un ser con inteligencia y voluntad, pero sin cuerpo, sin dependencia alguna de la materia. Un ángel sin cuerpo es una persona completa y un ángel es muy superior al ser humano. Ni el más ingenioso de los escritores de ciencia ficción podrá nunca hacer justicia a la belleza deslumbradora, la inteligencia poderosa y el tremendo poder de un ángel. Si esto es así, del orden inferior de las huestes celestiales, del orden de los propiamente llamados ángeles, ¿qué decir de las órdenes ascendentes de espíritus puros que se hallan por encima de los ángeles? Se nos enumeran en la Sagrada Escritura como arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Los ángeles no son místicos sino reales, no son un agregado opcional a la fe católica. Las Escrituras reportan la aparición de miles de ángeles. La vida de Cristo en especial está rodeada de sus obras. Ángel significa mensajero. San Agustín dice respecto a ellos:
El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Los ángeles son espíritus que rinden culto y sirven a Dios a través de su servicio a los hombres. Dan servicio a los hombres anunciando mensajes de Dios. Sus mensajes más importantes fueron hechos en el nacimiento de Cristo y cuidándonos y guiándonos. Cada ser humano tiene un ángel guardián asignado a él desde el nacimiento hasta la muerte. El mismo Cristo nos lo aseguró. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando regrese al final del mundo, vendrá acompañado de todos sus ángeles. Los demonios tienen intelecto y libre albedrío como el hombre. Algunos ángeles decidieron a su comienzo rebelarse en contra de la voluntad de Dios y se convirtieron en demonios o espíritus malvados. Así como los espíritus buenos nos ayudan, los espíritus malvados buscan causarnos daño, tentándonos a pecar. Cualquier cristiano bautizado y creyente tiene el poder de resistir la tentación. No importa si proviene del mundo, la carne o el diablo, es decir, del mundo exterior de la sociedad humana caída, del mundo interno de nuestros instintos degradados, egoístas, del cuerpo o el alma, o del trabajo sobrenatural de los espíritus malvados. Ningún fiel cristiano puede ser poseído por el demonio en contra de su voluntad, aunque muchos serán severamente oprimidos y todos serán tentados. La Iglesia, como Cristo, tiene el poder de liberar a quienes están poseídos por medio del exorcismo de los espíritus malvados. Cristo prometió este don a su Iglesia. En la mayoría de las épocas y lugares, la posesión por el demonio y el exorcismo son raros, pero son reales. Si el diablo no es real, la Biblia miente, y Cristo era un tonto, puesto que ciertamente creyó en los demonios y en Satanás. Ahora, si hay Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permite tantos sufrimientos y males en el mundo? ¿Por qué deja que haya crímenes, enfermedades y miseria? Se han escrito bibliotecas enteras con el problema del mal, y no se puede pretender que tratemos aquí este tema como se merece. Sin embargo, sí puedo señalar que el mal, tanto físico como moral, en cuanto afecta a los humanos, vino al mundo como consecuencia del pecado del hombre. El mal no es una cosa, un ser, una entidad. Si lo fuera, tendría que ser el creador o una criatura, creado por él. Tampoco es una ilusión. Sería malo para nosotros temer una ilusión. El mal es un defecto moral, real y trágico. Así como la ceguera es un defecto físico, real y trágico, es real como la ceguera, pero no es una cosa creada por Dios como el ojo. La pregunta sobre el mal tiene dos interrogantes distintos, dos cosas distintas, mal moral y mal físico, pecado y sufrimiento, el mal que hacemos y el mal que nos hacen, mal moral, incomparablemente más grave que el mal físico, puesto que causa daño a nuestras almas eternas y a otras personas, mientras que el mal físico, aunque malo, causa daño solo a nuestros cuerpos temporales y a nosotros mismos. Afortunadamente, la respuesta a la pregunta más importante, el mal moral, es más clara que la respuesta a la pregunta menos importante, el mal físico. La respuesta es que el mal moral no proviene de Dios, ni del mundo material que Él creó, sino de nuestras propias selecciones. Para encontrar el origen del mal, no hay que mirar al cielo ni a la tierra. El hombre introdujo el mal en el mundo al desobedecer la buena voluntad y la ley de Dios. Dios, que dio al hombre libre albedrío y puso en marcha su plan para la humanidad, no está interfiriendo continuamente para arrebatarle ese don de la libertad.
Con ese libre albedrío que Dios nos dio, tenemos que librarnos nuestro destino hasta su final, hasta la felicidad eterna, si a ella escogimos dirigirnos con la ayuda de la gracia divina, si queremos aceptarla y utilizarla, pero libres hasta el fin. Aún aquí, sin embargo, nuestra religión es profundamente positiva. El hombre no es malo por su naturaleza que Dios creó, sino por su propia selección. La naturaleza humana es la mejor de todas las creaciones de Dios, puesto que está hecha a su imagen. El valor de un solo ser humano es mayor que el de todas las galaxias. Nos hicieron en serio, no en serie. Ese valor se puede medir por el precio que Dios estimó valía la pena pagar para redimirlo, la vida de su propio Hijo infinitamente amado. Tanto la causa del mal, el mal uso de parte del hombre de su libre albedrío, y la cura del mal, la muerte de Cristo en la cruz, son misterios profundos. No se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Por eso, sobre la cuestión del mal moral, podríamos decir que su origen es la libre voluntad del hombre. Su propósito es preservar nuestra libre voluntad, el bien de la redención de Cristo derivada de ahí. Esas son las dos razones por las que Dios lo permite, pero no lo causa, y misteriosamente sabe sacar de él el bien, como hizo el Viernes Santo, cuando del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el asesinato de Dios, Dios sacó el mayor de los bienes, nuestra redención. La respuesta de Dios al mal no es un pensamiento sino una obra, no una explicación sino una verdadera cura, a través de los medios más asombrosos e impredecibles, su propia muerte en la cruz. No podemos comprender plenamente la solución de Dios al mal, pero la podemos contemplar cada vez que miramos un crucifijo. Entre la cruz y la resurrección, entre el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, la situación era muy incierta para los discípulos de Jesús. En un sentido, ahí es donde nos encontramos ahora, en el Sábado Santo, puesto que nuestra resurrección está aún en el futuro, y solo la fe, no la vista, nos llevará a ello. El plan no ha concluido. Hasta que lo esté, Dios lucha con nosotros en el tiempo y en la historia en contra del mal, a través de su encarnación en Cristo y en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, que es la extensión de la encarnación. Esa es la solución de Dios al mal moral. Pero ¿qué en cuanto al mal físico? Eso es diferente al mal moral y necesita una solución diferente. Aún así, el mal físico está estrechamente relacionado con el mal moral, puesto que nuestros cuerpos están tan estrechamente relacionados con nuestras almas. Así las Escrituras trazan el sufrimiento y la muerte a fin de cuentas al pecado. Nuestros propios pecados individuales, los pecados actuales, ahora causan la mayoría de los sufrimientos del mundo, y el pecado original de la humanidad causa que el sufrimiento y la muerte sean nuestro destino en la vida. Todo mal, espiritual y físico, constituye algún tipo de separación de Dios. El mal asume la forma de pecado en el alma y sufrimiento y muerte en el cuerpo. El pecado venial es para el alma lo que la enfermedad y el sufrimiento son para el cuerpo. El pecado mortal es para el alma lo que la muerte es para el cuerpo. Solo tenemos conocimiento parcial de cómo es que esta estrecha relación cuerpo y alma funciona,
y exactamente qué sucedió en el evento histórico poéticamente narrado en Génesis 3 que llamamos la caída. Dios nos ha comunicado más sobre el aspecto práctico qué hacer respecto al mal que respecto a la teoría, cómo explicarla. En el centro de esa respuesta práctica se encuentran las dos virtudes de fortaleza y caridad. Hemos de sobrellevar nuestros sufrimientos con fortaleza activa y trabajar para aliviar el sufrimiento de otros con una caridad activa, especialmente para el débil, el pobre y el moribundo. Podemos hacer mucho más en cuanto a solucionar el problema del mal a través de nuestras acciones que a través de nuestros pensamientos. El dolor y el pecado son pruebas de fe. Todo procede del amor. Todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. El hombre ha sido creado para descubrir el sentido de su existencia y asombrarse de la misma. Te pregunto, ¿te preocupas por tu origen? ¿Para qué existimos? ¿Sabes hacia dónde vas? De colores.